Buenas tardes, profe. Buenas. Ok. No, no Entonces, estamos escuchando. entonces el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que se trata de la cata. La cata es una abreviatura de la catación. Cuando hablamos de catación o de cata en general, es percibir los aromas, es percibir los temas, olfatear todas las notas que podemos encontrar, sean un vino, en este caso hablemos de vinos, estamos hablando de bebidas. También podríamos decir que vamos a catar, por ejemplo, un café especial, ¿cierto? Entonces hoy en día ya hay personas que se capacitan a través del SENA, donde los instruimos en todo el proceso del café, desde la catación, desde un buen tostión. Entonces hay que aprender que son tres formas de hacer tostión, ¿cierto? Entonces hay un tostado medio, largo, corto, y de esa misma manera pues se empieza uno a percibir los olores y empieza uno a catar las bebidas y a descifrar qué aromas tiene, qué sabores encontramos. Entonces, estoy haciendo como colocando en contexto un poquito en el ejemplo del café. Lo mismo sucede con los vinos. Entonces sabemos que hay muchas variedades de uvas, muchas variedades de Profe, muy uvas. buenas tardes. Estaba firmando mi asistencia. Qué pena, no había contestado. Sí, listo, Jairo. Entonces encontramos que hay una infinidad de vinos, de uvas, y cada uno tiene unos sabores diferentes, cada uno tiene unas percepciones diferentes, cada uno de ellos nos hacen sentir algún cosquilleo en el paladar diferente. Quizás algunos sean amargos, quizás algunos sean cítricos, quizás algunos sean dulces. Entonces ahí empieza como las tendencias hacia las marcas y hacia los sabores de los vinos. Entonces las personas empiezan a decir, yo quiero un vino que sea más bien dulce. Otros dicen, a mí los vinos dulces no me gustan. Los vinos dulces es para otro tipo de paladares. Los vinos ideales son los vinos que son secos y amargos, dice el europeo, dicen otros tipos de personas. Nosotros aquí, quiero explicar de una vez esto para contextualizar muy bien con el tema de los vinos, porque el tema de los vinos es un tema muy amplio. Pero antes de seguir continuando lo que estoy explicando acerca de la catación, decirles de una vez, nosotros aquí en Colombia aún no tenemos muy marcada la cultura del vino, ¿sí? Nosotros aquí tenemos culturas de caña y azúcar. Nosotros aquí tenemos cultura es de, hablemos de bebidas, de agua de panela, de chocolate, ¿sí? De cafecito, el café. Esas son nuestras bebidas culturales por el patrimonio que tenemos cultural de los productos autóctonos sembrados por nuestros campesinos, por nuestros montañeros. Orgulloso de cepa soy montañero, orgulloso de cepa soy finquero. Toda la vida he sido de finca. Fui nacido y criado más de 25 años en una hacienda de mi abuelo y me conozco todo el tema del café, del plátano, del banano, de la yuca, todo esto. Y no me da pena decirlo, yo soy montañero y he cogido café, sé que es ese contacto real de estar cogiendo esos granos que muchas veces vemos por televisión que son rojos y color naranja o como le dicen amarillo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque es que ahí es donde uno empieza a entender quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras raíces. Ayer me da mucha tristeza ver las noticias cuando decían que los paperos tenían que regalar un bulto de papa en 10.000 pesos, ¿sí? Y uno se va para el costo, bueno, X supermercados, Carulla, lo que sea, y te cobran por dos kilos 20.000 pesos. Pues papas importadas, ¿no? Obviamente el kilo de la papa nacional, pues te lo venden en 1.200, 1.100, dependiendo de la papa, si es lavada, si es capira, si es nevada, todas varían sus precios. Ya le voy a contestar, César, muy buena pregunta. Entonces, para poder entrarnos en el tema de la catación que vamos a ver hoy, hay que contextualizar
toda esta historia y contextualizar desde por qué, y la pregunta que acaba de hacer César en el chat es muy importante, porque nosotros tenemos que entender que nosotros aquí en Colombia no cultivamos ni tenemos viñedos de uvas, ¿cierto? La plantación y las plantas donde se cultiva y se extrae el fruto que se le llama uva, se llaman viñedos. El árbol, la planta que da el fruto de café se llaman cafetales. Esto lo explico porque hace tiempo tuve unos estudiantes desde Bogotá y me decían que no conocían qué era un árbol, cuál era la planta del café, que si la planta, que si el café salía de la tierra como la papa, y yo decía, no, 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 eso es un árbol, es una planta. Me tocó mandarles foto porque ellos decían, es que aquí no conocemos qué es una planta de café. He estado en ferias en Bogotá y nos toca llevar de cena, nos toca llevar muchas veces la planta en un matero, una maceta grande, para que la gente conozca y digan, ay, esa es la planta donde salen los granos y es el grano del café y esta es el cereza y este es lo que le llaman el, 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 el la que se deshidrata y se come también como en dulces. Sí, señor. Entonces toca llevar el arbolito con los frutos para que la gente entienda y sepan cuál es el origen. Estas plantas de uva no se dan en esta región, César, y para todos, porque aquí no tenemos los climas adecuados para la uva. La uva se da en climas más fríos, ¿sí? Unas alturas mucho más altas, por decirlo así. Entonces, ¿por qué se dio más en Argentina y en Chile? Porque si ustedes de pronto geográficamente o de pronto alguien ha tenido la oportunidad de ir a Argentina y a Chile, se pueden dar cuenta que allá es mucho más frío. Hola, ¿ahí me escuchan mejor? ¿Sí? Sí, profe, se escucha bien. Ok, que me están escribiendo que no se escucha. Entonces, voy a quitar los audífonos a ver si de pronto es por eso. Entonces, les estaba diciendo que las temperaturas, digamos, para la parte del sur, que es Argentina y Chile, son más frías. Por ejemplo, si alguien tiene amigos o ha de pronto viajado, se puede evidenciar que el frío es mucho más alto allá, ¿sí? Por ejemplo, tengo amigos cocineros que han estudiado conmigo y hemos trabajado, que están en la Patagonia de Argentina, o sea, en el fin del mundo se llama ese estado allá, Ushuaia se llama, fin del mundo, la Patagonia, lo mismo en Chile, la Patagonia. Esa parte de allá es como decir el polo sur, allá hay nieve y todo, porque yo me han mandado fotos, hay pingüinos, ¿sí? Entonces, como decir, el polo sur y el polo norte, esos dos hemisferios son muy fríos. Por eso en estas rivieras o en estos estados, por decirlo así, Argentina y Chile, finalizando al sur, son muy fríos y allá pega muy bien las cultivos de uva. Aquí en Colombia, a pesar de todo del clima que es tan cálido, digamos tan caluroso o tan templadito y que pues tenemos algunas zonas que son frías, pero no tan frías, vemos y encontramos que, por ejemplo, en La Victoria, la Unión Valle, está la Casa Grajales que cultiva uva y que saca uva. Eso fue un ícono lo que hizo ese señor. ¿Y qué hacen ellos? He ido más de 8 veces al parque con mis estudiantes. Si ustedes hoy estuviéramos presencialmente, quizás ya hubiéramos ido a visitar el Parque La Uva Grajales, porque es una experiencia inigualable, porque se aprende cosas que uno de pronto no puede dimensionar en una clase y que de pronto uno no puede enseñarlo todo de una la información. Pero bueno, como no podemos, entonces me toca contarles basado en mi experiencia y lo que he podido percibir. ¿Qué cuenta la historia? La historia dice que este señor en su época alivió a otra persona y esa persona era de otro país y esa persona en agradecimiento le regaló como 100 plantas de uva. Pero entonces a sorpresa que él dijo, las plantas de uva no funcionan en este clima. Entonces el señor le tocó implementar una serie de técnicas agriculturas para, digamos, hacer una especie de injerto. Entonces, ¿qué hizo? Colocó una planta que sí resiste el calor alto en esta tierra y hizo un injerto, cortó digamos, lo soqueó, le cortó la planta y en esa parte que quedó, que cortó, montó la planta de uva y ahí se prendió y empezó a crecer. Y lo que hacen allá es engañar la planta.
hacen engañar la planta es que cogen y le cortan las hojitas como si fuera un efecto de, digamos, verano, primavera, cuando se caen las hojas. Y eso es como para que la uva viva las 4 estaciones, entre comillas, y pueda dar la buena producción. Y tienen un sistema de semirriego muy especializado, pues para que la planta permanezca más fresca, a pesar de que es en la Unión Valle, que hace un calor impresionante. Yo me les quito el sombrero a esa gente y procesan, sacan muy buena uva de buena calidad, sacan brandy y sacan una variedad de vinos y ya están sacando incluso, están sacando crema de whisky y bueno, y brandy y varias, tienen muchas variedades de vinos. Entonces, sacan un jerez, sacan un vino muy bueno, seco. ¿Qué hicieron allá? Engañar la planta, por decirlo así, en un clima como estos. Pocas veces se ven eso. A mí me habían dicho que aquí en Colombia había otra región que estaba haciendo eso, pero no la conozco. Estoy hablando de la que yo conozco, que es aquí, la más cerca a Risaralda, en el valle, ¿no? Y que en cualquier momento ustedes pueden ir porque eso es un parque, pues, se estaba convirtiendo como si fuera un parque temático porque ya tienen animales y de todo. Entonces ustedes pueden visitar, pagar la entrada, hacer el recorrido, le venden uvas, le venden vinos, es genial, es una travesía de muchas horas caminar, porque se demora uno por ahí 3 o 4 horas caminando, dándole la vuelta a todo el parque, pero es muy chévere, realmente es muy dignificante en cuanto a conocimiento cuando uno está empezando en este proceso. Y aquí en Colombia, pues ahí se encuentra, ¿cierto? Y está cerca relativamente de acá de Pereira. Entonces, eso es lo que sucede, es por los climas que aquí encontramos la cultura del vino. Entonces, vuelvo al tema de las bebidas. ¿Qué encontramos aquí? Caña de azúcar, y de la caña de azúcar se sacan derivados como el azúcar, como la panela, se destilan algunos licores como la aguardiente y el ron. Entonces encontramos cafetales, encontramos un fruto que ya está sumergido en este país, que ya lo catalogan como si fuera autóctono, aunque el café no es originario de Colombia, pero pues lleva muchos años sumergido, y ha sido ícono y ha representado a esta nación, a este país, como el producto bandera que los campesinos utilizan para sobrevivir, para tener un sustento agrícola, ¿cierto? Entonces el café ha sido durante mucho tiempo uno de los pilares de la economía de este país. Y hablando pues aquí de esta región que estamos en Pereira, que dicen que es capital del eje, ¿cierto? Es la capital del eje, y sabemos que el eje cafetero lo compone 3 departamentos, Risaralda, Quindío y Caldas. Entonces las capitales son Armenia, Manizales y Pereira, que es la capital del eje. Este es el eje cafetero, se supone que es el eje cafetero, el epicentro del café. Pero, digamos, el Huila también tiene muy buena producción de café, y otras regiones del país. No significa que en otras regiones del país no cultiven café también, solo que las cosechas son muy trocadas por los climas, son muy diferentes, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, aquí la cosecha es en agosto, empieza en agosto, que es la cosecha fuerte, fuerte, porque hay una traviesa más o menos en abril, mayo, y la fuerte, fuerte empieza en agosto, que es cuando se celebran las fiestas de la cosecha aquí. Entonces, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre todavía hay un graneo. El graneo es un término donde dice que hay pocos granos, entonces se le llama graneo en la finca, y ya en diciembre termina la cosecha, por decirlo así. Y en esta región del Tolima, por ejemplo, la cosecha ellos fuerte, fuerte, es más o menos en febrero o marzo, ¿sí? Entonces, mire que es porque por los climas, porque allá, cuando aquí es tan frío, allá es muy caliente, viceversa. Entonces, ahí vamos encontrando. Entonces, volviendo a las bebidas, nosotros culturalmente nos acostumbramos y nos criamos con agua de panela, cafecito, pan, ¿sí? Más nunca nos crearon, sí, Sara, hace rato envié la asistencia, ahorita se la envío, ahí se la comparto. Digamos, entonces nosotros no tenemos la cultura de que vamos a almorzar y vamos a pasar con una copa de vino, o que vamos a cenar y que voy a pasar con otra copa de vino, ¿cierto? No, aquí el vino lo vemos como si fuera un licor más. Ah, no, eso es un licor, ¿cierto? Entonces, no, el vino es una bebida muy ancestral, muy antaña, o sea, muy ambigua, es hace muchos años antes de Cristo, en Egipto y en Grecia, procesan el vino y lo fermentaban. Entonces el vino es una bebida artesanal que se fue con el tiempo evolucionando hasta industrializarse.
El vino, por ende, sabemos que viene de las uvas, ¿sí? Viene de las uvas. Pero, para no adelantarme más en la charla, que era como colocarlos en contexto, vamos a ir a la presentación para ir viendo el paso a paso. Entonces, voy a hacer una pregunta a ver aquí quién responde. ¿Qué entienden ustedes cuando yo les digo Jairo, Cristian, Sara, Cindy, bueno, cualquier persona que conteste? ¿Qué entienden ustedes por beber? ¿Qué es beber? ¿Quién me dice qué es beber? Profe, tomar algún tipo de líquido o de licor. Sí. Bien, Tatiana. Dice Joan que es cuando uno ingiere algo. ¿Qué será entonces beber? ¿Y qué será, por ejemplo, entonces? ¿Qué será entonces degustar, muchachos? Instructor, pues beber es la acción, ¿no? Es el verbo de la acción de beber un líquido. Casi me levanto la madre igual. Es probar, sentir los sabores. No que le hay. hagas la cabeza de animal, me daña la cara. Ajá. Por poquito me deja sin dientes. ¿Y entonces qué será catar? Como observar, bueno, Llegar sería más a como fondo a la analizar más los perfección del sabores, sabor. no sé cómo expresarlo mejor. Bueno, entonces tenemos tres conceptos. Vamos a ver. ¿Qué será beber? ¿Qué será entonces degustar? ¿Y qué será entonces catar, cierto? Vamos a analizar cada uno de ellos. Bueno, señora, arriba. Entonces aquí vemos. Beber dice que es un acto, que es una acción, es desempeño. Pero la otra. Es un reflejo de ingerir un líquido, así como hago yo aquí cada rato. Yo creo que sí, porque yo y la perra por ahí. Blando. Creo que Jairo tiene el micrófono abierto y no lo deja escuchar. Enciendo el micrófono, por favor, para no tener que entrar yo a silenciar. Fogoneado. ¿Listo? Listo, ya lo silenciaron todos. Bueno, muy bien. Eso los activamos para cuando vamos a hablar y ya después los volvemos a desactivar. Entonces, hablamos de que beber es un acto, es una acción, es un reflejo. Y yo hago cada rato esto porque lo que necesito es hidratar mi garganta porque al uno estar hablando tanto, se le va resecando y si no tomo líquido, pues me va a arder y me va a doler la garganta. Eso es normal, ¿cierto? Y eso se hace por necesidad. Por ejemplo, todos los que tienen mascotas, tienen un perrito, un gato, lo mínimo que uno le coloca es el concentrado, el alimento y el tarro con agua. El animal todos los días va y toma agua, come, toma agua, come, pero toma mucho más agua que alimento sólido. ¿Por qué? Porque, y más si está en un sitio que hace mucho calor, pues más todavía, ¿sí? Es una necesidad que hay que satisfacer y es una necesidad que el animal lo hace. Igual los seres humanos, nosotros bebemos agua por necesidad. Nuestro cuerpo se compone de un 70 o un 80% de líquido, de agua, y que debemos de hidratarnos todos los días, sea con jugo, sea con agua, sea con algún líquido, ¿listo? Permítame en un segundo. Listo, entonces eso es beber. Y él dice que degustar ya es
prestar mucha atención a las sensaciones de mi paladar. Entonces yo pruebo, no trago ahí mismo, sino que lo dejo en mi boca un rato y empiezo a saborear, empiezo a identificar. Eso es degustar. ¿Ves? Eso sabe muy rico, pero simplemente lo hago por afición y placer. Degustar, me gusta comer mucho, me gusta catar o probar alimentos y bebidas. Uy, sabe muy bueno este licor, este brandy, y ya, pero no sé más de ahí. Y entonces, ¿qué es catar? Entonces dice que catar, o para hacer catación, debo aplicar ya mis sentidos y analizar como si fuera un profesional. Pero para yo volverme en un catador profesional o volverme en un catador experto, pues debo de conocer muchas cosas más de los alimentos, las propiedades organolépticas de cada fruta, de cada verdura. Obviamente estoy hablando de las frutas que son extraídas de estos vinos. Debo de conocer muy bien el café, desde la siembra, el cultivo, hasta su cosecha, cómo se lava el café, cómo se seca, cómo se pone a tostar, cuál es el tostión adecuado del café, y después de eso, cómo se elabora un producto. Entonces eso es ser un experto catador de cafés especiales o un experto catador en vinos, ¿sí? O un catador especial de brandies o un catador especial de whiskies. Y estas profesiones existen, lo que pasa es que aquí en Colombia no es muy conocido, pero en el mundo hay catadores que solo les pagan para eso, para que vayan todos los días a probar diferentes tipos de whiskies, diferentes tipos de brandies, diferentes tipos de vinos, y ellos sacan unas tablas que ahorita les voy a mostrar, ¿cierto? Ustedes van emitiendo unos resultados. Lo mismo sucede hoy por hoy en Colombia con los catadores de café. Tengo varios amigos que son catadores de café. Hice todos los programas, todos los cursos especializados en barismo. Yo también soy barista, pero no es mi fuerte, ¿sí? Sería yo ponerme a decir que soy un catador especial de barismo. No. Sé hacer catación de barismo, sé hacer bebidas técnicas en máquina expreso, sé hacer técnicas de filtrado y también sé hacer, por ejemplo, arte latte, que no casi nadie es bueno para hacer arte. Pero eso es porque nadie me enseñó. Cuando yo estaba haciendo el curso con mi compañero que es ingeniero agrónomo y él estaba enseñando a hacerlo y ingeniero de alimentos también, lo de las cataciones. Entonces digo, entonces yo llegué y me hice una figura y me dijo, ¿usted cómo hizo eso? Yo, primera vez que lo hago. Entonces me dice, yo no le creo, eso es que usted ha practicado. Yo, no, jamás. Lo que pasa es que él no sabía, y no sabe, todavía no sabe, porque yo no lo conté, que yo soy especialista en charcutería y especialista en decoraciones de frutas. Entonces, desde muy niño se me presta para dibujar. Entonces, ese arte que usted lleva innato, usted lo puede aplicar a una transformación de un alimento. Por ejemplo, hacer algo tan básico como un cisne en una manzana, en una sandía hacer un rostro de algo, evocar una flor bien tricónica en un melón, cositas así, que es de manejo de muñeca y de facilidad de las curvas con unos cuchillos especiales. Entonces, cuando usted tiene esa facilidad, pues es muy fácil usted hacer una decoración con una salsa de chocolate en un frappuccino, en un cappuccino, en un café. No es tan complicado, es simplemente tener un poquito de movimiento de la muñeca y ya está. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Nosotros podemos aprender a catar, pero si vamos a estudiar mucho más allá, hay que identificar todas las propiedades organolépticas de los productos, desde la siembra hasta la taza, desde la siembra hasta la copa de vino en el caso de los vinos. Pero si hablamos, por ejemplo, de estos tres conceptos, todo el mundo sabe beber, porque es un acto reflejo que yo hago esto. Pare contar. Pero degustar ya es otra cosa. Y catar ya es otro nivel. ¿Qué quiero yo? Yo quiero que con esta explicación que yo les voy a dar hoy a ustedes, que por lo menos todos, o la gran mayoría, aprendan a degustar un buen vino, aprendan a degustar una cerveza, aprendan a degustar un buen whisky, aprendan a degustar un rico y delicioso cóctel como muchos que me han enviado ustedes. Yo quiero que todos por lo menos queden en el segundo punto. No beber por beber, porque beber por beber lo hacen muchas personas, pero aprender a tener el buen gusto, el sentido de degustar algo que usted, y no solo en las bebidas, en los licores, en los cócteles, sino también en los platos.
aprendamos a degustar un plato, aprendamos a degustar un plato, un postre, todo lo que nos estemos comiendo. No comamos por llenarnos a la carrera, no, degustémonos ese plato, degustémonos ese almuerzo, degustemos esa cena. Concentrémonos qué es lo que estamos comiendo. Mucha gente está sentados comiendo y son viendo las noticias y cuando terminan y se dieron cuenta que fue lo que comieron. El cerebro tiene que tener conexión por medio de los ojos, de lo visual, con lo que me va a consumir, concentrarme, enamorarme de esa bandeja paisa, ese plato fuerte, ese ajiaco, esa sopa, y comer y decir, esto es un plátano, y sabe a plátano, y sabe rico, y sabe delicioso. Uy, ¿qué tanto fue el proceso para que este plátano llegara hasta mi plato? ¿Cuál fue el proceso de esta yuca? ¿De dónde saldrá la yuca? Preguntémonos todo, de dónde sale cada uno de estos alimentos que tenemos en el plato en el día. Porque es un error que a veces uno como ser humano comete, que cree que usted abre la nevera y por arte de magia ahí va a estar todo disponible. O que vamos al supermercado y que todo está disponible. Hay que valorar más esa parte, de dónde vienen todos los alimentos. Entonces, volvemos al contexto del tema del día de hoy. Catar, entonces aplicar sentidos. Entonces yo no puedo catar. Sí, todos podemos catar y todos podemos llegar a eso. Solo digo que para hacer una catación especial debemos de ser profesionales en estos áreas, ¿cierto? Y debemos de estudiar mucho más allá. No es simplemente degustar y decir, eso está muy rico. No, ya nos vamos a dar cuenta por qué, porque hay una ficha técnica que dice que para usted catar, pues debemos de aplicar los sentidos. ¿Y cuáles son los sentidos? ¿Quién me dice cuántos sentidos tiene el ser humano? Ojo, olfato, gusto, vista, tacto. Sí, muy bien. Bueno, dicen que 5, otros dicen que las mujeres tienen 6, 7, yo no sé, y será verdad, ¿cierto? La malicia indígena que dicen por ahí. Sigamos entonces acá. Entonces, hay que aplicar los sentidos. Y para uno aplicar los sentidos, ¿qué hay que hacer? Simplemente es un análisis que vamos a hacer sensorial. ¿Y qué es sensorial? Esa palabra viene de lo mismo, los sentidos, del sentir. Entonces, aplicamos unos sentidos mucho más que otros. Por ejemplo, uno de los sentidos que aplicamos cuando voy a catar un buen vino es, primero que todo, la vista, ¿no? Entonces empiezo a mirar. Número 2, el olfato. Empezamos a olfatear. A ver qué aromas tengo, qué tema me deja esto en mi olfato. Y por tercero, la lengua, el paladar, el gusto, ¿sí? Incluso hay algunos muy apasionados que dicen que hasta escuchan que el vino habla, ¿sí? Pero esos 3 que yo les acabo de decir son los primordiales que vamos a utilizar. Realmente todos es una conjugación, porque incluso hasta el tacto y el oído, ¿no? Entonces, alguien dirá que escucha que el vino habla. Hay una gente muy apasionada en este mundo. Pero más que eso, realmente sería decirles el olfato, el gusto, son los 2 principales, estos van conectados por la glándula, y lo que es la vista, ¿no? Funciona mucho, porque uno lo que hace es mirarle el brillo, el cuerpo, mirar qué gotas tiene, qué cantidad de alcohol puede contener un vino. Entonces, para hacer el análisis de un vino o de una bebida, por medio de los sentidos, pues debemos de conocer primero que todo las características, la uva de dónde proviene, lo que yo ya le expliqué, el cultivo, todo, cuáles son los defectos, las virtudes, las cualidades, los defectos, todo, ¿sí? Y después de eso, entonces ya empiezo a evaluar la calidad. ¿Y cuál es qué se hace? Pues más adelante vamos a hacer una tabla, ¿cierto? Una ficha técnica que se utiliza para evaluar estos vinos. Entonces, encontramos la cata como una técnica, ¿sí? Entonces es un procedimiento muy subjetivo, muy instintivo de la persona, es algo que le sale adentro, es algo que usted tiene que aprender a conocer y a descifrar.
los aromas y los temas. Es una técnica que se aprende, no es que solo algunos pueden llegar a lograr hacer catadores, no, todos podemos aprender. Simplemente es con mucha práctica y muchas degustaciones y muchas cataciones. Y practique, y eso hace el maestro, ¿no? Educar los sentidos a través de las sensaciones y memorizar esas sensaciones percibidas de los aromas. Por ejemplo, les voy a llevar a un ejemplo muy básico. Ustedes allá en estos momentos se van a imaginar que yo acá tengo en mis manos un limón, lo estoy cortando, corté el limón. A ese limón le voy a colocar un poquito de sal y pimienta y vamos a probar ese pase de la lengua, esa mitad de ese limón. Si usted hace el ejercicio de pensar, imaginar lo que yo acabo de hacer, inmediatamente me pueden decir que desde la hora en punto que yo les dije, que imagínense partiendo el limón, echándole sal y pimienta y echándoselo a un mango biche y probándolo, usted se le hizo la agua a boca, como decimos por ahí, la boca se me hizo agua, ¿sí? Entonces eso significa las sensaciones de mi memoria. Cuando yo pienso, por ejemplo, me dicen, piensa en una maracuyá con una cucharada de azúcar, revuélvala y haga de cuenta que va a probar. A mí se me hace como la boca agua, así como se dice por ahí, ¿no? Empezamos como a recordar esas emociones, ese sentir de ese ácido, ese agridulce. Lo mismo cuando me hablan del mango con sal, pimienta, usted se imagina, usted una le recuerda y las papilas gustativas empiezan a activarse. Eso es memorizar las sensaciones percibidas. Entonces, cuando usted empieza a educar las emociones, empieza a educar y memorizar a través de los vinos, lo mismo sucede que cuando yo te diga, el Martini 1767 o 1867, un Martini Vermouth, entonces usted dice, sí, ya me acuerdo, ya sé cuál es ese vino, ya sé cuál es su sabor, o cuando yo le abro el gato negro, no sé qué, sí, ya sé que ese vino tiene unas notas amargas, o este es dulce, este es seco. Entonces eso es memorizar, ¿listo? Y hay un vocabulario del catador, ¿cierto? Tiene una terminología muy técnica para referirse a este tipo de vinos. No es como nosotros que vamos a decir, no, estos son vinos así, no. Tienen un vocabulario técnico. Entonces, por eso digo que hay que estudiar mucho. Hoy yo simplemente a grandes rasgos les doy como los parámetros, que si alguien quiere más adelante seguir en este mundo, pues ya tiene que ir a seguir estudiando mucho más, ¿no? Y hay unos países que son expertos en enología, en mixología, estudio de vinos. Eso ya es otro mundo muy grande, estudiar los vinos. Aquí simplemente estamos hablando de coctelería y que yo quiero que ustedes aprendan es a catar un buen cóctel o un vino si están en alguna situación. ¿Qué herramientas necesitamos para catar? ¿Qué herramienta necesitamos? La herramienta principal número 1 es una copa de vino. Y las copas, pues hay muchas copas de vino. Encontramos una que es más ovalada, o sea, más balón, se llama copa balón o copa de vino, ¿sí? Esa copa es para otros tipos de vinos. Esta es una copa, por ejemplo, para catar la mayoría de vinos. Porque ustedes ven que es alta, ¿no? Hay unas copas que son más bajitas, esas copas dejan perder los aromas muy fácil. Y como ustedes ven esta copa en la parte de arriba, se empieza como a cerrar un poquito. Esto es para atrapar todos los aromas acá y poder olfatear. ¿Listo? Entonces hay unas copas que son a la mitad, hay otras que son ovaladas, son gordas, por decirlo así, ovaladas, se llama copa balón. Esa es para vino blanco y es para airearlo mejor, ¿no? Entonces es dependiendo el tipo de vino. Esta es la copa ideal para uno catar y es la copa ideal para vino tinto. Esta. ¿Listo? Ahí están las características de una copa ideal: la altura, el caño, el material, el diámetro del borde, están todo, ¿sí? La capacidad, todo. Yo les voy a enviar esta presentación para las personas que deseen de pronto comprar una copa como estas, con esas características, pues ahí está. Entonces puede ser una copa, ¿no? Unas medidas normalizadas ahí están.
digamos que el orden de los vinos que podemos catar e identificar en el mercado. Entonces encontramos jóvenes a crianzas, que son vinos entre 6 meses, eso es un vino joven, que no pasa más de 6 meses, algunos incluso menos, son 3 meses, y te encontramos vinos secos, encontramos vinos dulces, que es el vino que le gusta a la mayoría de personas. Un vino dulce, aquí no está por la cultura, vuelvo y repito, no estamos tan acostumbrados a consumir vinos como por ejemplo vinos secos, amargos, pero esos son los vinos que son buenos para la salud, porque los vinos tan dulces pues tienen azúcares, muchos azúcares, y ese azúcar pues no es tan bueno. Entonces, si usted me pregunta cuál es el vino bueno, yo le voy a decir, el mejor vino que existe es el que a usted más le gusta. Pero si me pregunta en términos de salud, le voy a decir, el mejor vino es aquel que no tiene altos contenidos de azúcar, y es el vino que es seco y es amargo. El que usted dice, qué vino tan maluco, ese es el mejor vino para tu salud. ¿Listo? Marcas, hay más de 1000 o 2000 marcas y empresas y nombres. Ahorita de pronto al final hablamos de algunas marcas aquí en Colombia reconocidas, pero pues marcas hay muchas. Eso es lo de menos. Yo creería que lo importante en el tema de los vinos, y hablando de ese tema, es que la pregunta que muchas personas le hacen a uno es, ¿cuál es el mejor vino? ¿Cuál es el mejor tequila? ¿Cuál es el mejor? No, yo siempre les digo, el mejor tequila es el que a usted más le gusta, el mejor vino es el que a usted más le gusta, es el que usted disfrute, ¿no? Es como yo preguntarle a ustedes, cualquiera, ¿cuál es la panela que más les gusta? Marcas hay muchas, ¿no? Pues yo compro Canadá, compro el Trébol, compro la Loma Paisa, compro la Puerto Dulce de la Virginia, infinidades de paneleras y marcas que hay. Lo mismo el café, si nos ponemos a hablar de cafés, hoy en día existen marcas así. Porque, ¿qué pasó? Pues que todos los finqueros, todos los dueños de fincas de su parcela, cultivan su café y lo mandan a las tostadoras a que se lo empaqueten, se lo muelan, se lo empaqueten y lo están comercializando. Café El Abuelo, Café Marsella, Café Risaralda, Café Quindío, y cada municipio tiene más de 500 fincas, y cada finca tiene café, y entonces cada finca produce la marca y le coloca el nombre de la abuelita, cafetito, cafetita, café Isayana, café Diana, café Princesa, le colocan el nombre del perro, el gato, del mico. Entonces, hablar de marcas hoy en día de café, hay infinidades, que hay unas por renombre, Nescafé, sí, Águila Roja, Sello Rojo, de toda la vida, pero cafés especiales hay infinidades. Usted va hoy en día a los famosos cafés, que en toda parte se está llenando de cafés, ¿cierto? En todos los municipios, en todos los departamentos hay cafés. Entonces esa es la moda, montar un café. Entonces montan todo el mundo un café, sin saber nada del mundo del café, sin saber nada de cafés, sin saber preparar un café, y se van y montan un negocio, que es algo que me parece a mí que está mal hecho. Uno cuando monta un negocio, usted tiene que saber todo el proceso, el procedimiento de lo que usted va a vender. Si va a vender zapatos, pues entonces debe saber de zapatos. Si vas a vender bolsos, debes saber de bolsos. Si vas a vender computadores, debes saber de computadores, ¿cierto? Es algo que es un proceso elocuente que uno debe hacer. Si yo me voy a vender y hacer un plato, pues yo debo saber de cocina. Si yo me voy a vender cócteles, pues yo debo saber hacer cócteles. Porque un error que cometemos y que yo cometí en el pasado es montar un negocio y usted ir a contratar a una persona para que venga a hacer el producto, ¿cierto? Entonces, por ahí no es la situación. Ahora, volvemos a los vinos. Entonces encontramos vinos blancos, vinos tintos, y en el intermedio hay uno que le llamamos rosé o rosado. Encontramos algunos que tienen un X cantidad de alcohol, unos muy altos, otros más bajitos, ¿sí? ¿Eso a qué se debe? A la fermentación, a la destilación, al proceso que le hacemos. Recuerden que el brandy sale de los vinos, sale de la uva. ¿Y por qué? Porque dejamos en una barrica fermentar más años ese vino y lo dejaron ahí hasta que se convirtió en brandy. ¿Y qué lo convierte así? Las levaduras, los microorganismos que están allá, que hacen que una transformación de ese líquido hasta generar una cantidad de alcohol muy alto que queda casi de 40 grados, que es el famoso brandy. ¿Listo? O el coñac. Muy bien.
Entonces, identificamos a través de algunos medios los olores, la temperatura influye, la luz natural influye, o sea, solar, los no ruidos, por ejemplo, los vinos tienen que estar en unas cavas especiales, incluso subterráneos bajo tierra, donde no entra nada de luz solar, donde no hay nada de olores diferentes a la especie de cava donde están ellos, y donde no hay nada de ruidos. Por eso hablamos de que el oído es fundamental. Ellos son como vida, ¿no? El vino es vida, el vino es una fuente de agua especial a través de esta uva, que es un alimento que lo convierte en un líquido preciado y que genera unos alcoholes naturales. Los alcoholes que tienen los vinos no es que alguien vaya y le echa etanol, no. Los alcoholes son naturales, esto ya lo he explicado hace 8 días. El alcohol que genera la cerveza, la levadura es natural. Y todos los otros licores son fermentaciones que generan alcoholes naturales. ¿Listo? Aquí vemos un ejemplo de una ficha de análisis sensorial de algunos vinos. Yo sé que no se ve muy bien, ahorita les voy a mostrar otra más bien. ¿Sí? Pero lo que quiero más o menos que vean es que aquí hay una ficha y que se hace una especie de calificación. Entonces encontramos que se califica por medio de la vista, por medio del olfato y por medio de la boca, o sea, el gusto. Aquí vemos otro modelo de ficha más sencillo. Acá sí se ve mejor. Entonces vemos que aquí encuentra algunas características. Entonces dice la fase visual, dice la fase olfativa y la fase gustativa, y al final dice la armonía es, para que unas entiendan, la armonía es eso que nosotros decimos en alimentos y bebidas, umami. Umami es esa perfecta armonía entre todos estos componentes, y que en mi paladar entonces hay una perfecta combinación de los ácidos, los cítricos, los amargos, y que todo sabe muy rico. ¿Y qué se mira? A través de lo visual, ¿qué se mira? Que el vino esté limpio, que no tenga sedimentos, que no tenga excesos de mugre, que no tenga zancudos, que no tenga moscos, que no tenga palillos, que no tenga alguna especie de crisanto de las mismas uvas, que no tenga exceso de corcho, infinidades de cosas. Eso es la limpieza. El brillo también se mira a través de la vista. Uno mira y usted dice, no, este vino está muy opaco. Uy, no, este vino está muy brilloso. Tiene muy buen brillantez. Está cristalinoso, luminoso, miren. O está turbio, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, el brillo. Vemos el color del vino, ¿sí? Y eso depende de la maceración de los ollejos. Los ollejos es entonces la cáscara de la uva, ¿sí? Y recuerden que el vino tinto sale de las uvas rojas o tintas. El vino blanco sale de las uvas blancas, no verdes. Nosotros aquí en Colombia decimos uvas verdes. Esa uva técnicamente se llama uva blanca, pero bueno, sí, es un poquito verdoso, entonces le decimos uvas verdes. De ese color de uva es que salen los vinos blancos. Y el vino rosado sale de una segunda lavanda de los ollejos del vino tinto, de las uvas tintas. ¿Listo? De ahí se salen las tonalidades. Ahorita les voy a mostrar una tabla de algunas tonalidades de diferentes tipos de colores de vinos. Eso se va generando ya es en la barrica, en la fermentación, más no antes. Vemos las intensidades de las capas, ¿sí? A través también de la copa. Ahorita les voy a mostrar una imagen cómo se hace para mirar esas capas. Vemos la fluidez del alcohol. Uno lo que hace es hacer este movimiento, airear, se llama airear. El vino sube hasta acá, ahorita lo hago con un poco de vino. Y cuando paro, empiezan a caer unas gotas, se llama las lágrimas. En las lágrimas identificamos el concentrado de alcohol que tiene el vino. Si no lo sabían, entonces empiezan a caer unas lágrimas así. Si la lágrima es gruesa, tiene más concentración de alcohol. Si la lágrima es delgada, tiene menos concentración de alcohol. ¿Listo? Porque es dependiendo del peso, volumen. Acá actúa lo que se llama fuerza de gravedad.
Entonces vemos que para simplemente volver a un catador tenemos que estudiar física, química, propiedades organolépticas, tenemos que ser ingenieros industriales, agroindustriales, perdón, tenemos que ser ingenieros de alimentos, tenemos que ser unos expertos apasionados por la gastronomía, la enología, la misiología, y pues para ello hay que prepararnos. Esto no sale de la noche a la mañana, o esto no sale de la noche a la mañana que yo voy y lea un documento y ya. Para uno poder transmitir conocimientos hay que estudiar mucho, pero aparte de estudiar mucho, tiene uno que haber vivido experiencias, tiene que haber trabajado usted en vivo, en directo, tiene que usted estar con personas que sepan más que usted y que le enseñen trucos y técnicas que usted desconocía. Entonces, muchas veces en la universidad o muchas veces en el SENA no nos lo enseñan todo. Muchas veces hay cosas que uno aprende es de el persona a persona, de el estar al lado de alguien que sepa más que usted. Es importante también tener en cuenta eso, ¿cierto? Cada día ir aprendiendo, ir aprendiendo. Hoy en día, con la era de la globalización de la Internet, muchas personas dicen, la información todo está en Google, está en YouTube. Y yo tengo estudiantes que me dicen así, ay, es que todo está en YouTube. Y yo digo, está equivocada. Hoy en día, sí, hay mucha información que está ahí, pero las fuentes no son reales. Porque usted puede crear un blog, y usted en un blog puede subir toda la información, y cuando yo entro a Google me lleva a ese blog por caracteres, pero realmente lo que usted escribe en el blog no era real. Entonces, por ello a mis estudiantes de la universidad les digo, ¿cuál es la fuente? Dígame cuál es la fuente bibliográfica, cíteme el autor que escribió ese documento, ese artículo en una revista indexada. Entonces quedan, yo ni sé qué es eso. Entonces yo digo, es que ustedes creen decir que tienen toda la información a la mano, pero mentiras. Hoy por hoy, como están las cosas, tenemos toda la desinformación en la mano, porque la gente entra a Google y cree lo que aparece en Facebook, Google o Instagram y en las redes sociales, o porque alguien salió hablando y haciendo un video y ya le creo lo que él dice. No, hay que ir más allá, hay que mirar cuáles son las fuentes, qué investigación hizo profunda usted para descifrar y detectar que eso es real. O me quedé con la primera información que me dio Google. Recomendación para las cosas técnicas y de estudio, investigar a través de Google Académico. Google Académico es una especie de plataforma, para que entiendan, donde usted entra y solo le transmite información de universidades serias del mundo, que son con fuentes reales y valiosas. Porque es que Google, como les digo, simplemente nos filtra caracteres. Entonces yo coloco técnicas de vino, me aparece cualquier blog, cualquier información de cualquier página. Y aparte de eso, usted tiene que decir a aceptar los cookies y ahí es donde le empieza a llegar una cantidad de información y le roban las cuentas a las personas del computador. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Ahora, ¿qué más vemos ahí? La efervescencia. ¿Qué es eso? La parte carbonatada del licor, del vino. Hay vinos que generan como unas espumas. Cuando uno hace chicha, uno ve que se empieza a fermentar, unas burbujas. Eso es la parte efervescencia. Natural, sin adicionarle nada. Lo mismo sucede con las cervezas. Las cervezas, esa cantidad de gases que tiene, una gran parte es natural, que de pronto en el empacado, en la botella, puede que le transmitan otro poquito artificial, pero la mayoría, esa efervescencia, carbonatado de la levadura de la cerveza, lo genera la levadura de la cerveza. Listo, en esta imagen que voy a ampliar un poquito más, se ve una especie de examen visual que podemos hacer nosotros. Entonces hay 4 momentos, ¿sí? Entonces el momento número 1 es cogiendo la copa de la parte hacia abajo y usted mirando hacia abajo, ¿cierto? Como está en la primera imagen. Y vemos que aquí hay un bombillo, ¿no? Hay como una farola y un bombillo. Eso significa que debe haber una luz ahí, cerca. Hay otra forma y es subiendo la copa y ladeando el vino, como si se lo fuera a echar encima, así, de frente, hacia el bombillo. Y tenemos otro tercer momento que es con la copa, perdón, me pasa, que es con la copa hacia el contrario, como si lo fuera regando, mirando hacia atrás, podemos observar el matiz, lo que uno escucha técnicamente, que un catador puede decir, este vino tiene un matiz intenso. ¿Usted qué es matiz? Es como la intensidad, ¿sí? Es la intensidad de ese color, que tiene un matiz, tiene algo especial.
Y también así, de una manera paralela a sus ojos, se mira la limpieza, que no tenga excesos de corcho, de animales, de hormigas, qué sé yo, infinidad de situaciones que podemos encontrar en un vino. ¿Listo? Esto es una tabla de colores básica que encontramos en algunos tipos de vinos. Entonces encontramos en los vinos blancos, amarillos pálidos, amarillos verdosos, el dorado. Encontramos por el centro unos rosados, cerezas, frambuesas y colores salmón. Y encontramos al final unos vinos tintos, violetas, granate, rubí y teja ladrillo. Uno creería, por ejemplo, hagamos acá un ejercicio, uno creería que aquí al final, por ejemplo, que uno creería que entre más viejo se vuelve más oscuro, pero no. Vemos acá que este, por ejemplo, al final es un vino tinto muy viejo y es más claro que el vino tinto reservado, ¿cierto? Y tenemos el gran reserva, que es otro color más claro, y el muy viejo es mucho más claro. Entonces, a veces uno cree que entre más añejo se va a volver más oscuro. Es todo lo contrario. Porque recuerden que si lo dejamos pasar de muy viejo, ya se convierte en brandy. ¿Y el brandy es qué? El brandy no es un color tinto oscuro, es un color muy claro, ¿cierto? Tirando como agua de panela. Entonces, este tip y esta información se los doy porque cuando yo estaba estudiando yo me llevé esa sorpresa. Yo decía, pero increíble, yo pensé que entre más añejo era más oscuro. Y no, es todo lo contrario. Muy bien, pasamos a esta parte que me parece muy, muy interesante, y es la parte del sentido olfativo, ¿sí? Resulta que por la vía de los paranasales o las vías nasales hay una especie de membrana que conecta lo que es del olfato con el gusto. Esto se puede, incluso en los ojos, uno puede comprobar esto cuando se echa gotas en los ojos, que siente que le sale por acá, o cuando le echa gotas en la nariz, que le sale por acá, por la garganta, ¿sí? Ahí podemos ver que esto es real. Entonces, ¿qué sucede acá? Que cuando yo voy a comer, por ejemplo, un alimento, lo primero que tengo que hacer es olfatear. Hagamos un ejemplo en las comidas. Uno está en casa y está por allá viendo televisión y uno empieza a sentir unos olores a que están haciendo un guiso, cebollita, tomate, y empieza a salir ese olor característico. Y usted, huele mal, huele a guiso, mi mamá está haciendo algo, o mi esposa está haciendo algo, usted, qué rico. Y empieza a sentir también después un olor a cuando está uno fritando o está haciendo frituras de patacones, y usted empieza a sentir ese olor a patacón como frito, tostadito. Y usted se empieza a imaginar, me van a dar unos patacones con un guiso por encima, qué rico, ¿cierto? Entonces usted empieza a activar las papilas gustativas mediante el olfato, y usted no tiene que estar viendo para sentir eso y empezar a usted decir, ese olor, yo lo recuerdo, está sumergido en mi memoria sensorial. Esto funciona mucho con los vinos. Entonces, todo primero tiene que ser olfatear. La papila olfativa, que se llama pituitaria, vía directa y vía indirecta por los retronasales, que va a la vía gustativa. Entonces hay una conexión y entonces empieza usted a detectar aromas, olores, olfatos diferentes, y empieza usted a decir, esto nunca lo había olfateado, es nuevo para mí este vino, y lo voy a probar. Entonces relaciona los dos. Lo olfateé primero y después lo degusté, después lo caté, eso es catar. Ahora, ¿qué sucede mucho? Y vemos, por ejemplo, el tema del efecto COVID, que muchas personas dicen que se han enfermado el COVID y que pierden el olfato y por ende pierden el gusto, porque los dos están conectados. Sucede mucho cuando nos da gripa, que cuando nos da una gripa muy fuerte perdemos el olfato y perdemos por ende el gusto. Entonces ahí les puedo más que comprobar que sí, los dos están conectados. Pueden ir a investigar la anatomía del cuerpo. La anatomía del cuerpo posterior a esto después, y pueden darse en cuenta que lo que les estoy diciendo es algo muy real. Entonces, mire que estudiar este mundo de la gastronomía, de mesivar, de
de cocina, de coctelería, es muy chévere, porque uno dice, venga, tengo que estudiar también de anatomía, tengo que estudiar del cerebro, tengo que estudiar de los sentidos, tengo que estudiar de la alquimia, de lo que no es lo irreal, de lo que está ahí sumergido. Entonces, uno se da cuenta que es una profesión, una carrera muy interesante, que no solo era venir y mezclar y servir y tenga, pruebe. Momento. Tenga. ¿Sabes degustar? ¿Sabes catar? No sé qué es degustar, no sé qué es catar. Ok, entonces venga, le enseño a degustar. Venga, le enseño a catar. Es que detrás de todo esto hay una especie, véanlo como ritual, como paso a paso, procesos, qué sé yo. Lo ideal es que aprendamos bien las cosas. Lo ideal es que aprendamos que todo esto que se está haciendo se hace con pasión, se hace con arte y que se hace con un sentido lógico de las cosas. Yo no estoy haciendo esto por hacerlo. Yo no voy a hacer un cóctel por hacer. Yo voy a hacer un cóctel y voy a crear un cóctel como muchos han hecho, que me han gustado mucho los cócteles que me han enviado a propósito, porque tienen su identidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Tatiana Lloreda me compartió un cóctel a base de biche, bebida originaria del Chocó, con manzana y con otros productos, y se veía rico. Y otros compañeros me han compartido sus cócteles y han hecho buenos cócteles, ¿cierto? Entonces ese es el ejercicio, hacer algo con sentido de pertenencia, colocarle el nombre a mi cóctel, porque es que tiene sentido lógico, este nombre es por esto, y va a utilizar estos ingredientes, porque yo vivía en y porque quiero representar mis raíces en este cóctel. Pero no es hacer por vender y ya, porque esa no es la clave del éxito, y eso va para los que quieren tener un negocio, ¿no? Entonces, muchos montan negocios por montar, porque es que esto es lo del auge y esto es lo que más plata, ¿no? Antes de pensar en ese factor dinero, pensemos más allá, que realmente usted qué es lo que quiere hacer. Usted quiere impactar en qué y cómo, y usted qué le va a contribuir a la sociedad realmente con ese negocio. Porque si usted no tiene lo claro, créame que muchas veces se estrella uno contra las circunstancias de la vida. Muy bien, vamos a ver entonces en esta diapositiva tipos de aromas. ¿Qué aromas encontramos en los vinos? Encontramos unos primarios y otros secundarios, incluso hasta terciarios, ¿cierto? ¿Qué significa aromas y qué significa ese primario, segundo y terciarios? Pues significa que hay unos que son muy naturales, pero hay otros que van ahí sumergidos, secundarios, y que van a otros terciarios. Entonces vemos que cada uva tiene unos aromas, ¿sí? Entonces unos son aromas a las flores, otros son aromas a frutales, tiene un aroma herbáceo. Y entonces uno dice, ¿y por qué sucede esto? Les voy a hacer el ejemplo con el café. ¿Por qué con el café? Porque el café es lo más cercano a nosotros y porque el café lo conocemos y alguien puede tener también, y se identifica conmigo, raíces de finca y se puede crear una finca y me va a decir, tiene toda la razón. Entonces el ejemplo de los viñedos no lo hago porque nosotros no tenemos esa cultura aquí tan sumergida y marcada. Resulta que en los cafés especiales también encontramos aromas primarios, secundarios y terciarios. Y también encontramos aromas florales, frutales, herbáceos. ¿Cómo sucede esto? Resulta que cuando yo vivía en la finca, la finca mi abuelo era muy extensa, eran grandes tierras, era una finca muy grande, una granja muy extensa. Entonces eran por lotes. Entonces había un lote, por ejemplo, donde había un café tipo variedad Caturro, por ejemplo. Entonces íbamos allá a coger café, por decirlo así, y entonces habían unos árboles de zapotes. No sé si ustedes conozcan esa fruta, pero yo me imagino que sí, el zapote, ¿no? Entonces ese zapote caía mucho porque pues teníamos más de 5 o 7 zapotes en la finca y a veces uno se hastiaba y ya uno le daba hasta pereza comer eso. Entonces los zapotes se caían y esos zapotes se iban pudriendo ahí en esa tierra alrededor de esa, pero un zapote muy grande, eran por ahí unos 600 metros que abarcaba. Entonces todos esos zapotes que caían y como era una media falda tendida, se iban rodando por todos donde están los cafetales. Ese café tenía, por ejemplo, un aroma secundario transmitido a través del zapote. Teníamos otro lote
donde había otra variedad de cafetal que se llamaba arábigo o variedad, que eran unos árboles más altos que el caturro son plantas más pequeñas. Entonces, en ese lote, por ejemplo, habían unos árboles que son árboles que daban unos frutos que llamaban caimas. Otros daban frutos de naranja y otros de mandarina. Esas mandarinas naranjas caían, se podrían en esa tierra y ese cafetal absorbía todos esos aromas de esa naranja y esos naranjas y mandarinas, perdón. Resulta que cuando en la finca se cogía el café y se hacía de una manera muy artesanal, pero mi abuela llegaba y después de que se pelaba el café, se le quitaba la cereza, se ponía a secar, se quitaba el mucílago, que es una babita que tiene el grano, el pergamino, se ponía a secar el pergamino, se tostaba en una olla cacerola, en leña o sartén, y se empezaba a tostar y después se molía y después se hacía el café que se hacía en la finca, que es el tinto que le decían normal, en una especie de colador como de tela. Entonces ese café usted lo probaba y tenía unas notas como a naranja, entonces uno a veces decía, abuelo, ¿usted le echó jugo de naranja? No, no. Pero en esa época yo no sabía esto y ellos tampoco. Simplemente uno decía, ve, qué raro, ¿será que el vaso estaba con algo de jugo de naranja? Más nunca caían en la cuenta que era por esos árboles que estaban ahí. Entonces yo hoy por hoy puedo dar fe de eso, puedo dar fe de que es real y que ustedes, incluso hoy por hoy, usted puede ir a una tienda de especiales de café y puede pedir, quiero un café con notas frutales, quiero un café con notas florales, quiero un café con notas herbáceas y te lo venden. Ya hemos avanzado y evolucionado mucho en la tecnificación de los cafés. Y esto ya lo saben y hay gente que ya lo que hace es plantar árboles a propósito para que su café tenga un valor agregado y poderlo exportar y venderlo pues directamente a una exportadora en dólares, ¿no? Entonces ya eso es lo que están buscando muchos caficultores de aquí en la región. Ya lo que hacen es tecnificar las fincas y tratar de exportar el café, porque pues ustedes saben que mire el tema de los papeles, lo que están viviendo, ¿no? Que tienen que vender un bulto en 10.000 pesos. Eso es inaudito creo yo. Pero bueno, vamos a continuar. Encontramos otros aromas secundarios y terciarios, ¿sí? Entonces, los varios aromas se forman ya en la barrica, en la fermentación. Y ya los terciarios son en la crianza, ya en la botella, o ya si, por ejemplo, colocan un corcho de alguna madera que genere otro sabor adicional, en la misma barrica es una madera especial para que genere un color y un sabor adicional de roble, qué sé yo. Entonces de ahí es donde se generan los aromas secundarios y terciarios, en la fermentación y en el empaque. Bueno, y aquí pues hay una rueda de aromas que son muchos, ¿sí? No solo son frutales, herbáceos y lo que acabamos de ver. También hay demasiado, ¿cierto? Y, por ejemplo, hay unos que son terrosos, hay unos amaderados, hay unos acaramelados, que me parecen muy ricos, el acaramelado, hay unos que son con vegetales, están, bueno, los afrutados, los especiados, donde se utilizan hierbas aromáticas como el tomillo, orégano, laurel, bueno, y infinidades, están los que tienen girasoles al lado, que tienen flores, tienen jazmín, esos son aromas muy ricos y que le transfieren a los viñedos de uva y a los cafetales, porque pues aprovecho de una vez como para ir también hablando del tema del café, porque es algo que está aquí en Colombia y que es lo fuerte de nosotros que tenemos también que apuntarle, ¿listo? Listo, entonces para la parte olfativa necesitamos una copa, ¿sí? Necesitamos un líquido, que en este caso puede ser un vino, y es la técnica en la cual se hacen unos movimientos en la copa para airear, para desprender los elementos volátiles del vino con este movimiento, por decirlo así. Ahorita lo vamos a hacer en vivo, en directo. Y el que tenga ya una copa de vino y tenga vino, lo puede hacer para que lo practique y se va a dar cuenta que es real el ejercicio. Ojalá esto lo hubiéramos podido hacer presencialmente. Yo siempre acostumbro a llevar una botella de vino, ya las copitas y que todo el mundo cate y dice, nada, la verdad sí se siente diferente. Nunca había probado esto así y se siente la diferencia es grande, de verdad que sí.
De todas maneras, pues decirles que yo lo voy a transmitir y que ustedes ojalá lo puedan hacer. Si no lo pueden hacer en vivo, en directo conmigo, pues lo puedan hacer en algún otro momento en su casa. Entonces, ¿cuáles son las partes? Lo primero que todo es airear. Entonces, airear es... Bueno, entonces vamos a hacerlo una vez. Voy a poner un poquito de este vino que tengo acá. Realmente es un martini vermouth. Las copas jamás se llenan. En etiqueta y protocolo eso no se hace. La copa jamás debe pasar de la mitad. Y es más, tiene que ser de la mitad hacia abajo. Una copa de vino es esto, 1 o 2 tragos. Por si el que pensaba que yo iba a llenar esto para emborracharme, es así, de la mitad hacia abajo, de la mitad hacia arriba se deferra. ¿Listo? Entonces dice ahí, número 1 es airear, eso es airear. Número 2, facilitó el desprendimiento de los aromas. Delicioso. Inmediatamente uno lo que hace es olfatear, ¿no? De esta manera. ¿Sí? Eso es olfatear. Airear, número 1. Número 2. ¿Sí? Y se perciben todos los aromas. Y eso lo que me está haciendo en este momento es activar las papilas gustativas. Y sí, es que no alcanzan a ver, pero ahí están bajando las lágrimas, no sé si alcanzan a ver. Yo coloco la cámara que están viendo. Bueno, no se alcanza a ver muy bien por la cámara, pero bueno, ahí se alcanzan a ver como unas lagrimitas, ¿no? Entonces significa que este martini no tiene mucho alcohol. ¿Cómo así? Sí. ¿Listo? Listo, entonces, ¿qué analizamos acá? La persistencia del aroma. ¿Cuánto tiempo quedó el aroma y se desaparece, cierto? ¿Qué persistencia de aroma tiene? ¿Qué evolución tiene el aroma? ¿Sí? Ok, entonces seguimos. Identificamos la intensidad, la franqueza y la calidad del aroma. ¿Sí? Si uno dice que el vino es un vino franco, es porque no tiene ningún aroma. Entonces sería un vino muy pobre, sería un vino muy triste. ¿Sí? Y la intensidad es la calidad, ¿no? Del color que tiene el vino. Pasamos a la fase gustativa. Estamos en la parte olfativa. No, sí, es que no se alcanza muy bien. Ahí hay una cantidad de lágrimas. Pasamos a la fase gustativa. En esta fase, identificamos que la lengua puede identificar los amargos, los salados, los ácidos, las astringencias y los dulces. Los dulces le encontramos en la punta de la lengua. ¿Sí? Los ácidos y las astringencias en los bordes de la lengua y en el centro. Y los salados por un lado también de los bordes de la lengua, más hacia el centro. Y el amargo al finalizar la lengua. Eso sucede mucho cuando uno consume un alimento o algo, después le queda como un amargo, como una manchosidad al final de la lengua. Entonces la lengua identifica esos 4, por decirlo así, o 5 momentos. ¿Qué hacemos? Lo ideal es que llevamos un traguito de este vino a nuestra boca,
llevamos la punta de la lengua a ese trago que tenemos de vino en la boca y lo dejamos 5 segundos, le metemos solo la punta de la lengua 5 segundos. Posterior a eso lo pasamos de mejilla a mejilla por encima de la lengua, unas 4 veces. Por último lo llevamos otra vez al centro encima de la lengua, lo sostenemos 5 segundos y por último lo tragamos. Eso se hace solo con el primer trago. Yo destapé una botella, estoy con unos amigos, coloqué esto, aireo el vino, olfateo unas 5 o 7 veces, llevo el primer trago, le meto la punta de la lengua 5 segundos, después de lado a lado, 4 veces, lentamente, después encima de los 5 segundos, y por último, cuando ya haya ensalivado muy bien, lo trago. Y ya está, ya listé mi paladar para seguir tomando. El segundo trago lo consumo normal. Esto no se hace con todos los tragos, solo el primero, porque es que el primero es el choque. Pasa mucho cuando alguien se reúne a tomar y que el trago aguardiente y el primero me pateó, porque no preparan el sistema para incorporar ese choque. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que yo les estoy diciendo. Entonces, yo lo que hago, pueden ver las lágrimas que están bajando, no sé si alcanzan a ver. Empiezo a hacer este proceso. Y ya después, ya sigo tomando traguito normal. Ya no tengo que hacer este ejercicio. Esto solo se hace con el primer trago para activar las glándulas, ¿no? Entonces, en la lengua también encontramos que puede identificar la parte térmica, que es frío-calor, acidez del alcohol, la astringencia, que es la aspereza o la sequedad, cuando uno dice, ese vino es muy seco, es muy amargo, la sedosidad del azúcar, cuando algo dice, ay, eso sabe tan rico, dulce, eso es sedosidad. Y el picor es cuando tiene algo carbonatado, como cuando uno toma un vino espumoso, uy, tiene burbujas. Entonces, mire, tan interesante toda esta parte táctil de la lengua, las mucosas de la lengua, las papilas gustativas. A muchos les ha sucedido que se han mordido y quedan malucos un rato la lengua. A muchos les ha sucedido que se han quemado la lengua por comérsele o robársele una tajada madura a la mamá a la casa, o qué sé yo, a la esposa. O se comen algo muy caliente, toman un tinto muy caliente y ¡pum! Me quemé la lengua. Y duran con la lengua como áspera, como maluca un día o 2 días o un rato, depende de la quemadura. Eso sucede y las papilas gustativas quedan ariscas, no perciben tan fácil el calor, el frío, no perciben los sabores porque quedan alteradas. Hay que esperar unos días para que vuelvan a su normalidad. Entonces vemos que eso es algo muy maravilloso, ¿no? Aprender del olfato, del gusto, de las papilas gustativas, aprender de cómo se degusta un buen vino, cómo se cata un buen cóctel. Hoy estoy hablando de vinos, pero es lo mismo. En un cóctel es lo mismo, es un poquito, se degusta, lo dejamos un ratico ahí, analizamos, identificamos que tiene piña, tiene mango, tiene manzana, tiene hierbabuena, tiene brandy, tiene ron, tiene tequila, tiene ginebra, identificamos lo que podamos y ya después le preguntamos a la persona, ¿qué tenía eso? Miramos el equilibrio de los sabores, el dulce, el salado, el amargo, el ácido, lo picante, ¿no? Hay cócteles también con picante, con jalapeños, con paprika, con por ejemplo, bueno, chiles, ¿no? Chiles sabanos. El cuerpo del licor como tal, del vino, se identifica con unos pilares, ¿no? Entonces hay unos ácidos, unos taninos, un esqueleto, un alcohol, la cantidad de azúcar, y todos esos componentes hacen el cuerpo y la intensidad en mi paladar y en mi boca llena. ¿Sí? Entonces hay una explosión de todos esos sabores y es lo que yo les decía al principio, la armonía. ¿Qué es eso que uno dice armonía, umami, rico, delicioso? Es un equilibrio de sabores, porque muchos pueden decir, yo sé cocinar, yo sé hacer un cóctel, pero de ahí a que te quede rico, de ahí que te quede umami, de ahí que le quede en un equilibrio, que tenga armonía y que usted diga, uff, esto está perfecto, está equilibrado. Esa es la parte difícil, porque realmente hacer un cóctel y todos los que leyeron el documento y hicieron el ejercicio, el taller, se dieron cuenta que hacer un cóctel es muy sencillo y que los 3 métodos que existen son muy fáciles, pero darle armonía es lo difícil.
¿Listo? Entonces, ahí queda la reflexión del día, diría yo, técnicamente, de este estudio que estamos haciendo, es cuál es la armonía que yo le quiero dar al plato, al cóctel que vamos a hacer. ¿Cuál es ese equilibrio de sabores? ¿Cuáles son los aromas nuevos y qué temperatura quiero? Porque como les expliqué hace días, increíble o no, que un producto caliente o frío sabe diferente siendo el mismo vino. Si yo caliento este vino me sabe diferente, porque hay desprendimiento de las moléculas y empiezan a evaporarse en unos alcoholes y ya me va a saber diferente. No es lo mismo yo calentar el tequila, tomármelo caliente que tomarlo frío, ¿sí? O muy frío y congelado con hielo. Entonces, la temperatura influye, ¿listo? Y por medio de los sentidos vamos identificando todo eso. Por medio de esta lengua que tenemos, tiene miles de fibras y nervios que van conectados a nuestro cerebro, a nuestros sentidos, que identifican cualquier leve. Es muy sensible la lengua, ¿sí? Nos dice qué sabores percibimos, qué aromas, olfato y gusto, muy importantes. Y todo, ¿no? La vista y todos nuestros sentidos son importantes. Entonces, hasta aquí finalizamos esta presentación a grandes rasgos de cómo se puede catar un vino, cómo podemos catar un café y cómo podemos llevar ese instinto que tenemos de beber a catar, airear, olfatear y degustar, ¿sí? Entonces, esos son 3 pasos muy fundamentales y muy diferentes a lo convencional, ¿no? Que es servir la copa y de una me mande el trago. Preguntas, dudas, inquietudes. Se fueron todos. Se quedaron No, dormidos. profe, todo está muy claro. Profe, pues personalmente a mí todo me quedó muy claro. Ok, bueno. ¿Se aprendieron o no? Sí, yo aprendí muchas cosas que no sabía ni de los... Sí, profe, muy buena, y muy claro. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Yo les voy a dejar en el WhatsApp, les voy a compartir esa presentación de hoy, ahorita se las envío. Y aparte de esa presentación, les voy a enviar la receta de un cóctel que quiero que hagan. ¿Listo? Entonces, semana a semana, quiero que empecemos a hacer un cóctel hasta que nos digan cuándo podemos hacer unas prácticas presenciales. Yo les estaré avisando. Posiblemente puede ser que finalizando después del 15 o 17 podamos hacer algunas prácticas. Estoy esperando a ver que me confirmen si es así o no y yo les estaré informando. Por el momento, la idea es que ustedes vayan practicando en sus casas. Entonces yo les voy a enviar una receta a modo de sugerencia de un cóctel que quiero que hagan. Si de pronto no tienen el licor y eso, bueno, ustedes me pueden preguntar y pueden hacer algunas variaciones con lo que tengan en sus casas. Pero lo importante es que empiecen a hacer algunos cócteles y tener contacto con la elaboración de estas recetas estándar. ¿Listo? Entonces ahorita les voy a compartir al grupo de WhatsApp la receta del cóctel y estas diapositivas que acabamos de ver hoy. Bueno, entonces si no hay más dudas, preguntas, inquietudes, finalizamos la sesión aquí. Muchas gracias por haber asistido. Profe, Sí. profe, qué pena, yo no firmé asistencia. ¿Por qué no ha firmado? Firme. La acabo de enviar de nuevo. Ahí la envía al chat de nuevo para los que no han firmado. Gracias, profe. Bueno, con gusto.
Nada, al resto decirle que muchas gracias y que nos vemos entonces la próxima. Están muy atentos ahí por el WhatsApp. Muchas gracias a todos los que me han enviado sus cócteles, sus creaciones, están muy juiciosos, yo los he estado mirando uno a uno. Muy chévere, hay unas cosas muy chéveres que ojalá pudiéramos hacer algún día. Profe, Sí, una sí, preguntita, el taller que el hicimos hace taller, 8 días, ¿sí? ¿se comparte por un correo o por el WhatsApp? ¿Y esta clase hoy la sigue subiendo a su canal de YouTube o no? Si lo necesitan, sí lo hago, porque es que siempre es demorado, me toca descargarlo y como es una sesión más o menos de 1 hora y media, siempre se demora en cargar, pero yo lo hago, no hay ningún problema. Y les comparto el link para las personas que de pronto no pudieron estar hoy. ¿Listo? A todos los que han hecho el cóctel y lo del taller, pues entonces me envían el cóctel al WhatsApp, puede ser. Y si quieren lo envían de una vez al grupo. Hay muchos que me han enviado, los invito a que envíen eso al grupo en general para que los que faltan y que no han hecho nada se motiven, o sea, porque de pronto piensan que nadie lo ha hecho y muchos lo han hecho. Yo no lo he reenviado porque a veces me ocupo en múltiples cosas y pues eso siempre es desgastante. Entonces yo invito a todos los estudiantes que me han enviado sus cócteles, los videos, las fotos y toda la explicación que me han enviado, que lo compartan en el grupo del chat del WhatsApp para que los otros compañeros se motiven a también hacer y piensen que no, porque a veces uno dice, ah, no, nadie ha hecho nada. No, muchos han hecho los cócteles, pero también sé que hay varios que faltan, ¿listo? Cindy, tienes que estar pendiente del grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp, yo envío un taller, tienes que descargarlo y realizarlo, ¿listo? La pregunta, Bueno, muchachos y damas y caballeros, chicas, el taller que son gracias por todo. Vamos a finalizar entonces esta sesión. Próximamente estaré compartiéndola apenas la pueda cargar al canal de YouTube. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a usted, profe, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, y salud, ¿no?